Buenas noches a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Para la noche de trasplante de hoy les queremos presentar a la doctora María José Pérez Sáez. Ella es la actual responsable del programa de trasplante renal del Hospital del Mar, Barcelona, y coordina el grupo de trabajo de trasplante de la Sociedad Española de Nefrología. Es autora de más de 90 publicaciones científicas originales y sus principales líneas de investigación 90 están centradas en los resultados del trasplante renal con donantes y receptores de criterios expandidos. Le agradezco a la doctora por atender a nuestro llamado para la participación en esta actividad educativa. Y bueno, doctora, muchas gracias. Puede comenzar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí divulgando o predicando, diría casi, algo que me gusta mucho y en lo que creo, ¿no? Que es el trasplante renal en personas de edad avanzada, personas mayores, podemos decirlo como queráis. Así que gracias por la invitación, gracias a ACTO, a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Y vamos a intentar durante los próximos minutos, estos son mis conflictos de interés, responder a 5 preguntas clave, ¿no? Yo decía, pensando en la ejecución de esta charla, bueno, pues vamos a definir un poco cuál es la situación actual. Voy a hablar en el medio que más conozco, que es el de España y Europa, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del acceso al trasplante renal de estos pacientes, de pacientes de edad avanzada? En segundo lugar, cuáles son los beneficios del trasplante renal, ¿no? Si existen beneficios, cuáles son los limitantes para el acceso al trasplante. Luego haré una pregunta un poco provocativa para la audiencia de cómo nos identificamos cada uno a nosotros mismos y algunos tips o herramientas para mejorar los resultados de trasplante en estas personas que yo creo que se tendrán que ir, marcan la línea de investigación futuro y se tendrán que ir desarrollando a lo largo de los próximos años. ¿Cuál es la situación actual del acceso a trasplante renal de personas con edad avanzada? Bueno, pues estos son datos de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante en España, y como veréis, en los últimos 10 años el porcentaje de receptores mayores de 70 años en mi país se ha duplicado, ha pasado de un 11 a un 22-23%. En concreto, en el año 2024, que son los últimos datos disponibles, en España fueron un 23%, en Cataluña, que es la comunidad donde yo trabajo, es un 25%, y en mi hospital, y por eso, entre otras cosas, estoy aquí dando esta charla, ¿no? Fue de un 34% y hemos llegado hasta casi un 40%. Trasplantar dentro de tu programa un 40% de personas de más de 70 años es todo un reto y os aseguro que no es nada fácil y que realmente tienes que creer en ello para perseguirlo, ¿no? Pero estos son los números oficiales. Sin embargo, existen diferencias, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues ya está, ya hemos acabado, el número de receptores que acceden a esto es mucho mayor, se ha duplicado en los últimos 10 años. Estos son diferencias territoriales de estos receptores mayores que a lo largo de Europa, ¿no? Si os fijáis aquí, por encima del 65, no sé si podéis ver mi ratón, entre 65 y 75 años, esto es España, esto es Noruega, hay una proporción importante de estos receptores. Sin embargo, otros países, como podría ser, me vengo para acá, Dinamarca, un país de muchos recursos y riqueza en general, pues este porcentaje es mucho menor. O sea que existen diferencias de, pues seguramente hasta culturales en la creencia del trasplante en esta población de pacientes, ¿no? Cuando hablábamos por encima de 65 años, hay 1 millón de personas en Noruega y hay 10 millones de personas en España, ¿no? Es una población es un país con una población de pensionistas, porque a partir de 65 años, pues aquí son pensionistas, ¿no? Muy importante, son 10 millones de personas, entonces hay una alta incidencia de enfermedad renal crónica en esta población. Y dentro de mi propio país los datos tampoco son uniformes y estos son los trasplantes hechos, la barra negra es en receptores de más de 80, ¿vale? Más de 80 años en el año 2024, de 4.049 trasplantes que hicimos, se hicieron solo 105, no es que hayamos perdido la cabeza, ¿no? Pero además de estos 105, si os fijáis, casi la mitad, 44, se hicieron en una sola comunidad, que es la mía, ¿no? Que es, o la que yo trabajo. Yo no soy de aquí, pero trabajo aquí, de Cataluña. Y hay comunidades o regiones del país donde es prácticamente anecdótico, a lo mejor hacen 1, 2 trasplantes en receptores de mayores de 80 años, con lo cual esta aceptación de estos receptores para trasplante no es homogénea a lo largo de todo el país.
Y si os fijáis aquí, dentro de Cataluña, que la he mencionado 2 veces como una región expansiva a la hora de hacer este tipo de trasplante, estos son datos del registro catalán, por encima de 74 años, en verde están los pacientes incluidos en lista, según tramo de edad. Obviamente los pacientes jóvenes, pues casi el 50% estaba incluido en lista de espera, y a medida que avanza la edad, el porcentaje es menor. Y solo el 5% de los mayores de 74 años están incluidos en lista de espera de trasplante, o sea que tampoco es que esta gente esté accediendo masivamente al trasplante a pesar de que estos números se hayan incrementado. En la lista de espera del hospital donde trabajo, de los 220 pacientes que tenemos incluidos, pues tenemos casi un 20% por encima de 75 años. Así que, pues como comentaba antes, son receptores por los que apostamos en nuestro programa, ¿no? Y de manera global, por si este dato lo desconocíais, somos un país con una actividad de trasplante por millón de población muy elevada, pero solo el 15% de los pacientes en diálisis está en lista de espera en España. O sea, independientemente de la edad, globalmente el porcentaje es bajo. Y si miramos la moneda desde la otra cara, claro, ¿cuál es la edad de los pacientes que comienzan terapia renal sustitutiva en nuestro país? Estos son datos europeos en nuestro medio, y si os fijáis aquí, datos agregados por encima de 65 años en adelante, a nivel de Europa representan más del 50%, casi el 60% de la población. Y estos son datos del registro español, donde se ve las barras naranjas y azules como realmente llegan al 60%. Los pacientes mayores de 65 años que comienzan terapia renal sustitutiva, y es mayoritariamente en un 90% hemodiálisis, tienen más de 65 años. O sea que existe un desbalance entre la gente que está empezando diálisis y la gente que está accediendo al trasplante, ¿no? Más del 60% tienen más de 65 años, y por encima de 75 solo el 5% accede al trasplante. ¿Cuáles son los beneficios del trasplante renal en personas de edad avanzada? Bueno, pues hay bastantes trabajos que corroboran, atestiguan, dan fe del beneficio del trasplante renal en este tipo de receptores. Esto es un trabajo de la cohorte del registro americano, ¿no? Más de 10.000 receptores de más de 65 años. Es un trabajo que, si os fijáis, tiene ya 12 años, muy bien ejecutado, en el que hacen estas curvas muy características de supervivencia dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, la unidad es quedarte en diálisis en lista de espera. Yo me comparo con los que se quedan en diálisis en lista de espera, que es la población más parecida al que se trasplanta, ¿no? Porque sería injusto compararlos con los que están en diálisis de manera global. Acabamos de decir que en España solo el 15% está en lista de espera. Bien, me comparo con los que están en lista de espera, que son la unidad. El trasplante, aquí analizaban receptores de 0, 1 o 2 comorbilidades cardiovasculares y establecían bajo riesgo, 0, riesgo intermedio, 1 comorbilidad cardiovascular, y alto riesgo, 2. Y el beneficio del trasplante con donante vivo, donante con criterio estándar y donante con criterio expandido. Y si os fijáis, en todas las situaciones de todas las combinaciones donante-receptor, el beneficio, el hazard ratio de morirte, está por debajo de la unidad de tus homólogos en lista de espera en diálisis en todas las situaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que cambia es el tiempo hasta alcanzar ese beneficio, que en la peor de las situaciones, que es un receptor de alto riesgo con un donante con criterio expandido, puede alcanzar más de 6 meses hasta obtener el beneficio, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que grabar a fuego en nuestras mentes. El trasplante renal en población de edad avanzada tiene un beneficio en supervivencia y tiene un riesgo asociado de mayor mortalidad, como digamos un poco de manera universal, tiene el trasplante con respecto a no hacerte nada. Si un paciente se somete a una cirugía, tiene más riesgo que otro que se queda ahí en su sesión de diálisis, y este riesgo es más duradero cuanto peor sean las condiciones de donante y de receptor, ¿no? Cuanto la combinación sea de más riesgo, más tiempo va a alcanzar el beneficio. Pero en general es aplastante en este trabajo americano el beneficio en supervivencia con el trasplante renal. En nuestro medio, en cohorte catalana en este caso, o de España, hace ya unos años que empezamos esta línea de investigación. Si os fijáis aquí, esto es una JT del 2016, datos pusimos el foco un poco más en el donantes por encima de 75 años, y la edad media del receptor, como os señalo aquí, es casi 69 años. Esto eran 2.000 pacientes que reciben un trasplante y casi 400 de donante por encima de 75 años. Y lo que vimos en este forest plot es que
el beneficio era a favor del trasplante. O sea, si tienes casi 70 años y te pones un donante de más de 75, tienes un beneficio en supervivencia con respecto a quedarte en diálisis en lista de espera. En nuestro medio, nosotros no tenemos opción como los estadounidenses de esperar a que te llegue un riñón mejor, porque la política de asignación de órgano es all for all, con lo cual estos pacientes siempre se van a poner un donante macheado en edad, pero obtienen un beneficio en supervivencia, como podéis ver aquí en este trabajo. En este otro trabajo que publicamos posteriormente ya eran donantes de más de 80, la edad media del receptor, como veis aquí, son 72 años casi, y eran 128 receptores, todos mayores de 60 años, que se ponían un riñón de un donante de más de 80. Y establecimos la curva, como decía antes, de supervivencia a tiempo dependiente, y si os fijáis, la curva baja de la unidad de los compañeros que se quedan en diálisis en lista de espera casi al año del trasplante, ¿no? O sea, el riesgo se iguala a los 270 días y se obtiene un beneficio 365 días después del trasplante. Y por último, este trabajo publicado más recientemente de la cohorte o del registro australiano y neozelandés, hay 465 parejas de trasplantados y personas que se quedan en diálisis, los machean por causa de enfermedad renal crónica, tiempo en diálisis, tiempo en lista, y lo que ven es un beneficio en supervivencia con un hazard ratio para mortalidad de 0,62 del trasplante, que aquí tarda 17 meses en conseguirse si es criterio expandido, pero si os fijáis en las curvas de supervivencia, que son muy bonitas, estos son los pacientes en diálisis en lista de espera. Estamos hablando de más de 70 aquí. Y estos son los tipos de donante, los trasplantados, ya estas tres líneas: donante vivo, donante con criterio estándar, perdón, aquí estándar y aquí expandido. O sea, el beneficio de supervivencia con respecto a sus homólogos es muy relevante. Y el máximo beneficio es con la opción trasplante de donante vivo. Estos beneficios también se han visto con el donante en asistolia controlada, ¿no? En este trabajo estadounidense, que aquí evidentemente sé lo que es América, esto eran pacientes que aceptaban o declinaban la oferta o la opción de ponerse un donante en asistolia controlada por encima de 50 años, que para mí me parece una maravilla de riñón, ¿no? Fijaos que casi el 35% de los donantes en asistolia controlada se descartan en Estados Unidos para poner y le dan la opción al receptor. Pues bien, aquí la edad media del receptor eran 60 y del donante 55. 88.000 personas dijeron que no se iban a poner esos riñones y 3.600 que sí. Y esta es la mortalidad. Los que aceptaron ponerse estos riñones donante en asistolia de más de 50 años tenían una mortalidad muy inferior con respecto a los que declinaron la oferta esperando una oferta mejor, ¿vale? En este otro trabajo que hicimos hace unos años también con la cohorte catalana, comparamos receptores mayores de 65 años de donante muerte encefálica y muerte asistolia. Como veis, la edad media está en 71 años y de los donantes más o menos también. 575 DVD y 277 DCD, y los resultados en supervivencia del injerto eran muy similares. Y en este otro trabajo, que se hizo más o menos a la vez y también es la cohorte catalana, os he señalado aquí una cosa muy particular, y es que en la peor de las combinaciones, de nuevo, o sea, la peor, pobrecitos, pero entendedme, un receptor de más de 70 años que se pone un riñón de un donante en asistolia controlada, que haya tenido el donante un evento cardiovascular, la mortalidad, las predicted deaths, son muy inferiores a las observed deaths, es decir, comparación con el paciente que se queda en diálisis en lista de espera. O sea, la óptica no hay que mirarlo desde fuera, es decir, estos riñones obviamente no van a tener los mismos resultados, pero la supervivencia comparada con quedarte en diálisis era mucho mejor, aunque te pusieras estos riñones muy expandidos, ¿no? En estos receptores mayores. Entonces, ¿cuáles son los limitantes? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no están todos poniéndose riñones? ¿Por qué no estamos utilizando estos riñones más y que estos pacientes accedan más al trasplante? Bueno, pues fundamentalmente, o yo creo que un gran limitante es la mortalidad precoz en el receptor de edad avanzada, ¿no? Estos riesgos que hemos ido mencionando. Este es el trabajo que os comentaba antes de la cohorte australiana, en el que aquí se iguala el beneficio
a los 9 meses, ¿no? Y luego tarda un poco más en obtener supervivencia, como decíamos, pero lo más importante es que si tú miras la supervivencia global del paciente, el trasplante sobre la diálisis es muy superior, ¿no? Pero cuando miras en el primer año, los pacientes que se trasplantan viven menos que los que se quedan en diálisis. Esta mortalidad mayor en este trabajo en concreto dura 9 meses y además es fundamentalmente por infecciones, con un hazard ratio, un exceso de riesgo de infección en el primer año del trasplante de 6,25%, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un exceso de riesgo de mortalidad asociado fundamentalmente a infecciones. Fijaos que en el trabajo australiano eran 465 receptores. Yo exploré aquí, son datos que no están publicados, qué pasaba en la cohorte catalana, que son 864 receptores de más de 70 años, ¿vale? Y teníamos una mortalidad en el primer año de un 13,6%. Y esta mortalidad, estas son las supervivencias a lo largo de los años, y esta mortalidad era fundamentalmente de causa infecciosa. Si bien es cierto que entraba el año 20 y 21, donde el COVID golpeó muy fuerte, pero golpeó muy fuerte en el 20. Realmente durante el primer año, pues precisamente en el 2021 seríamos restrictivos en trasplantar a estas personas, ¿no? Pero bueno, aún así la causa infecciosa es la más relevante de mortalidad en el primer año del trasplante en esta población. Y ahora, como os comentaba al principio, pues estos son un poco preguntas para reflexión personal, ¿no? Entiendo que puede haber personas que se dediquen al trasplante de órgano sólido en general, que puede haber hepatólogos y cirujanos de trasplante abdominal, nefrólogos, urólogos, pero lo siento mucho, esta pregunta en concreto es para el ámbito que más conozco, que es el de nefrólogo, ¿no? Claro, si yo me identifico como trasplantólogo, pues seguramente yo esté interesado en las células, ¿no? En linfocito, en las NK, en ver qué infiltra el injerto, qué no, en los anticuerpos, ¿no? El rechazo mediado por anticuerpos, en curvas de supervivencia y de supervivencia libre de rechazo, etcétera. Si yo me identifico como nefróloga, que es mi caso, pues a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Me gustan los electrolitos, me gusta el tema de la hipertensión, me gusta la hemodiálisis, me gusta el acceso vascular, me gusta el riesgo cardiovascular en general, me gustan las enfermedades glomerulares, me gusta la diálisis peritoneal y me gusta el paciente renal, ¿no? Yo me identifico como una persona que se dedica a ver pacientes renales. Y esto es muy relevante porque si tú te identificas como una persona que solo se dedica al trasplante o que es trasplantólogo, claro, esta es la lista de espera de la actividad de trasplante en España en los últimos 20 años, ¿no? Cuando yo voy a una rueda de prensa y la ONT dice que está muy satisfecha porque la lista de espera ha bajado, si tú eres trasplantólogo te pones contento, ¿no? No tengo lista de espera, estoy trasplantando a todo el mundo, se me acaba la lista de espera, ¿no? Sin embargo, si eres nefróloga, claro, lo que ves es que la incidencia de terapia renal sustitutiva, de diálisis, como decía al principio, fundamentalmente esto es diálisis, está aumentando, con lo cual mi paciente renal que necesita sustitución de su función renal no ha disminuido. Yo no me puedo sentir satisfecha de que baje la lista de espera. En todo caso, me sentiré insatisfecha porque si me están aumentando los pacientes en diálisis y me está bajando la lista de espera, puede que esté haciendo más trasplantes, pero también puede ser que esa gente no esté accediendo al trasplante, que es su mejor opción, con lo cual no me voy a sentir satisfecha de que la incidencia de diálisis aumente, aunque la lista de espera disminuya. Si eres trasplantólogo, perdón, dice, os voy a dar el truco de cómo obtener mejores resultados en tu programa de trasplante expandiendo criterios de donante y receptor. Pues si eres trasplantólogo ya hemos acabado, porque es imposible. O sea, los resultados de tu programa de trasplante no van a ir mejor cogiendo riñones de 80 años y poniéndoselos a receptores de 78. No van a ir mejor. No vas a tener mejor supervivencia del paciente, no vas a tener menos incidencia de DGF, no vas a tener nada mejor. Tu comparativa en supervivencia anual va a empeorar con respecto a otro que sea más restrictivo. Sin embargo, si eres nefrólogo y estás en contacto con el trasplante, pero también con toda esa cantidad de pacientes que están en diálisis, para mejorar tu pregunta es mejorar el resultado de los pacientes renales, no de tu programa de trasplante, sino cómo mejorar los resultados de los pacientes renales con el trasplante renal.
Y esto desde Wolf en el año 99, Hoyo en el 2001, el paper de Gill que os mostraba antes del 2013, nuestro artículo del 16, este con donantes diabéticos, que es un CJSON del 2017, este otro que también os he mostrado de donantes por encima de 80 años, este otro de la cohorte neozelandesa y australiana, que lo hemos visto también. Todos, perdón, van a demostrar que el mejor tratamiento para tus pacientes renales es el trasplante renal, con lo cual si tú quieres mejorar el resultado de los pacientes renales, tienes que trasplantar a esos pacientes. Una vez os he convencido, que estoy claramente convencida yo de que os he convencido, de que tenemos que poner a esos pacientes en lista, de que tenemos que trasplantar a esos pacientes y de que tenemos que maximizar las oportunidades de trasplante para todo el mundo, voy a hablaros un poco de cómo creo que podríamos mejorar los resultados de trasplante en esta población. Porque está este paper que seguro que conocéis, que fue una red flag, ¿no? En este momento, hace 8 años de este paper, eran los resultados poniendo un paper holandés, asistolia controlada, y por primera vez hay un paper que dice que si tú tienes más de 65 años y te pones un riñón de más de 65 años en asistolia controlada, eran 137 pacientes, pero se morían más que si se quedaban en diálisis. Y esto hizo saltar muchas alarmas en Europa, en Centro Europa, incluso pues este editorial, como veis aquí, del grupo belga, que decía que si realmente esto era más beneficioso que la diálisis, ¿no? Porque de alguna manera sí que tenemos que ser muy curosos, dicen en Cataluña, ¿no? Muy, muy cuidadosos con la selección y la optimización del receptor de cara al trasplante, porque no es mentira que tienen un riesgo muy elevado al principio, ¿no? Entonces, aunque yo estoy convencida del trasplante en estas personas, también estoy convencida de que tenemos que trabajar para mejorar los resultados de estos trasplantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues 3 bloques voy a hablar. Primero, ofreciendo la mejor opción terapéutica, y no hace falta que diga cuál es la mejor opción terapéutica dentro del trasplante renal. Ya el trasplante renal lo hemos saltado, pero es el trasplante renal de donante vivo. Estos son datos de trasplante renal de donante vivo en España y esta es la franja de más de 70 años. Obviamente, en los últimos 10 años ha habido un incremento de un 3,6% de todos los trasplantes de vivo a un 12%. A mí me parece todavía insuficiente, pero hay un avance. No estamos o estamos un poco más concienciados de que estos receptores no es que les tengas que poner en lista de espera, es que también le tienes que preguntar dónde está tu donante vivo, ¿no? Estos son datos que he obtenido, porque los he pedido, lógicamente, al registro catalán y son, fijaos, pues un montón, unos 1.500 receptores de más de 70 años y una burda curva de supervivencia en la que se ve que la opción mayoritaria de los 1.500, 1.000 reciben un riñón de donante fallecido de más de 70, como os comentaba antes, política de All for All. Esta es su curva de supervivencia, la naranja. Sin embargo, los que se ponen un trasplante de vivo mayor o menor de 70 están muy por encima sus resultados en supervivencia. El trasplante de vivo es la mejor opción para estos pacientes y al menos tenemos que ofrecerla, al menos tenemos que informar de ella. Puede ser que no tengan un donante, puede ser que tengan un donante y no pueda ser donante, pero escuchaba una cosa de mi compañero, el doctor Nacho Revuelta, que lleva muchos años dedicándose al vivo y decía, es como si eres oncólogo y tienes un paciente oncológico y dices, mire, tengo esta línea de quimioterapia, que es la mejor, pero a usted le voy a dar la segunda. Bueno, le podría dar la primera, pero le voy a dar la segunda. No tendría ningún sentido en nuestra cabeza. Pues esto tampoco lo tiene. No tiene sentido no informar, no ofrecer, no buscar esta opción para nuestros pacientes. Porque os recuerdo esta gráfica que os ponía al principio de la incidencia de enfermedad renal crónica avanzada de inicio de diálisis en mi país, en España, 60% de más de 65 o 75 años, y luego saqué unos datos aparte. El año 2023, 2.231 personas de más de 75 años empezaron diálisis. Como os comentaba, solo el 5,5% de las personas mayores de 74 años eran candidatos a trasplante renal en Cataluña en 2022. Hicimos casi 1.000 trasplantes, 900 trasplantes en personas de más de 70, pero solo 48 fueron de vivo. Solo 48 de 900. O sea, no nos da miedo trasplantar a estos receptores y se lo podemos poner
con riñones subóptimos, con riñones de peor calidad. Tenemos que ofrecer la opción de vivo, porque ya os digo yo, por si creéis que es así, no lo es, no estamos ofreciendo esta opción lo suficiente, no la estamos persiguiendo, no la estamos buscando. En segundo lugar, preparar al paciente para el trasplante. El trasplante en pacientes de edad avanzada es un viaje que decimos aquí, ¿no? Es una historia, es un evento estresante, es muy complicado de sobrepasar. Os lo digo como persona que trabaja en un programa que cree firmemente en ello y que hace entre un 30 y un 40% por encima de 70 años. Es realmente mucho más complicado sacarlos adelante, ¿no? En dos cositas. Uno, función renal residual. Siempre intentar preservar función renal residual como nefrólogos, o por supuesto ofreciendo terapias domiciliarias, diálisis peritoneal. Esto es un metaanálisis donde se vio que la modalidad de diálisis, la diálisis peritoneal en este caso, ofrecía un beneficio en pérdida de injerto, ¿vale? En supervivencia del injerto y en función retrasada del injerto con respecto a estar en diálisis. Si los pacientes llegan con función renal residual, estoy hablando de este colectivo específico, pues mucho mejor. Por otro lado, la fragilidad a la que también pues, llevo unos años dedicándome, ¿no? Esto es un trabajo de Mara McAdams de Marco, muy bonito, más de 4.000 pacientes en lista de espera en el que se ve que la mortalidad de aquellos que son frágiles es muy superior a los que no son frágiles. Y esto es un trabajo mucho más modesto nuestro de 300 trasplantes renales en el que vimos, si os fijáis aquí, estos son los que cumplen 3 criterios de Friet, de la escala de fragilidad de Fried, o sea, son frágiles y tienen un 20% de mortalidad anual en el primer año, ¿no? Es decir, hay que evitar trasplantar a pacientes frágiles, ¿no? Y esto podemos hilar a ole. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los excluimos? Hombre, pues no, idealmente los prehabilitamos, mejoramos esa fragilidad, ¿no? Hace unos años, unos 6 años ya, pusimos en marcha un ensayo clínico de prehabilitación multimodal en el que los pacientes se aleatorizaban al Standard of Care o a un programa intensivo de prehabilitación con ejercicio físico, intervención nutricional y asesoramiento emocional. Y tenemos los primeros resultados recientemente aceptados en el AJKD, en el que vimos que los pacientes que se intervienen mejoran la fragilidad, mejoran su capacidad de ejercicio, mejoran su grosor muscular, mejoran su hand grip, la fuerza de prensión manual, y mejoran sus parámetros de fuerza inspiratoria. De manera que al menos están mejor después de la intervención. Conseguimos algo con el ejercicio, ¿no? Esto habrá que ver si se traducen en beneficios a la hora de resultados post-trasplante, pero la fragilidad se puede mejorar de cara al trasplante con una intervención dirigida. De manera que escribimos una revisión el año pasado en la que dábamos nuestra modesta opinión acerca de cómo afrontar la fragilidad en lista de espera. Si el paciente no es frágil, obviamente si el paciente es robusto se puede incluir. Si el paciente es frágil intermedio, tenemos que intentar establecer una intervención para revertir esta fragilidad. Y si el paciente es frágil, seguramente es un factor de riesgo tan importante que debemos intentar revertirla y reevaluar al paciente. O sea, la literatura universal te dice que no lo puedes considerar como un factor aislado para que el paciente no sea candidato a trasplante, pero desde luego es un factor de riesgo de tanto peso que hay que hacer algo. No me puedo quedar como espectadora y decir es frágil, no lo incluyo, o no es frágil, lo incluyo. O sea, esto pasa a formar parte de nuestro cuidado de mantenimiento y de espera para el trasplante. Y por otro lado, pues un caballo de batalla brutal que sería la inmunosupresión personalizada, ¿no? En este sentido, os vengo a presentar también una reflexión, ¿no? Yo tengo un chico joven con bajo riesgo inmunológico, un CPRA del 0%, le doy una inmunosupresión, basiliximab, tacromicofenolato-prednisona o tacroemetor-prednisona, y posiblemente a los 12 meses este paciente joven sigue con la misma inmunosupresión. Sin embargo, los receptores mayores con bajo riesgo, lo llamativo es que le doy la misma inmunosupresión inicial, ¿no? Y durante el primer año, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a ir desarrollando eventos infecciosos, incluso neoplásicos, ingreso, y al final no va a tolerar esta inmunosupresión y muchos de ellos van a acabar en una biterapia tacroprednisona. En concreto, analizamos los resultados de nuestra cohorte, ¿no? Del Hospital del Mar, 500 receptores, y vimos que a la larga
el 42% iban en tacrolimus. O sea, 42% de los receptores no toleraban la tercera droga inmunosupresora. Cuando miramos esto en 223 por encima de 65 años, lo que vimos es que aquí, perdón, existe una prevalencia importante de fragilidad, ¿no? Un Fried mayor a 0 de 66%, que empezaban, nosotros hacemos inducción universal, basiliximab si bajo riesgo, timoglobulinas si alto riesgo, pues 80% basiliximab, y luego utilizamos mucho Emetor en mi centro, de novo, entonces hacemos pues más o menos mitad y mitad, tacromicofenolato-predni, tacro-EV-predni, y sin embargo, lo que vimos es que el 54,8% en estos mayores de 65 años tenían que suspender la tercera droga. Y se hacía muy precozmente, en un tiempo de 7 meses y medio post-trasplante. Y fundamentalmente, como veis aquí, el 62% de ellos debido a infecciones. O sea, el paciente empieza, va haciendo eventos y yo tengo que ir bajando la inmunosupresión, ¿no? Además, será una corte pues, con muy alta prevalencia de ingreso hospitalario, de ingreso preinfección, CMV hasta en un 60%, beca en un 20% y con una incidencia baja y similar de rechazo agudo, en torno a un 10%, aunque en esta corte un poco más de novo DSA, ¿no? Tras la biterapia. Por lo tanto, después de estos resultados, pues vamos a comenzar o hemos obtenido financiación de fondos de investigación sanitaria estatales, ¿no? No es industria mediado, para hacer un ensayo clínico de inmunosupresión reducida en mayores de 70 años y esperamos próximamente, intentamos en este protocolo lo que planteamos es la retirada del micofenolato de manera precoz y esperamos poder contar los resultados pronto para no esperar a que el paciente haga un evento, ¿no? Sino que poder diseñar la inmunosupresión a medida. Así que eran 5 preguntas y dejo 5 mensajes para llevar a casa. Los pacientes de edad avanzada experimentan limitaciones en el acceso al trasplante renal. Imagino que en cada contexto es diferente. Es una cosa universal y dependiendo del contexto puede ser limitación total. En términos generales, los receptores de trasplante de edad avanzada viven más que sus homólogos en diálisis. La morbimortalidad precoz asociada al trasplante en receptores mayores es significativa. Os pregunto en mi cuarta mensaje, ¿cuál es la mortalidad en diálisis? ¿Qué pensamos si la mortalidad en diálisis es aceptable? Y el quinto mensaje es que debemos seguir promoviendo el trasplante renal, considerando siempre la mejor opción terapéutica para ello, que es el trasplante de vivo, siendo proactivos en su periodo de espera y llevándolos al trasplante en las mejores condiciones posibles, individualizando el tratamiento post-trasplante sin esperar a que ocurran efectos. Esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias y gracias a mi equipo íntegramente femenino, del que estoy muy contenta de trabajar con ellas y arriesgan mucho en el trasplante y bueno, y sufrimos juntas de vez en cuando también. Muchas gracias. A ver, creo que estoy, ¿no? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya el doctor Helves está preparando las preguntas. Doctor Helves, por favor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Realmente muy completa. Respondió prácticamente todas las preguntas que yo tenía para hacerle. Solo un poco, digamos, en términos de mortalidad. Sebastián, he dejado de Hola, oírte. buenas. ¿Me escuchan? Buenas. Ahora, sí. Hola. Hola, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente muy completa, excelente. Prácticamente respondió las preguntas que tenía. Solo un poco, digamos, en términos del el paciente que tienes en lista de espera para trasplante, ¿se le hace un estudio diferenciado también en temas de evaluación cardiovascular, evaluación de accesos para el trasplante? ¿Le haces algún estudio diferenciado en comparación a los pacientes más jóvenes? Realmente no. O sea, aquí se apostó hace unos años por hacer una evaluación, o sea, lo que sería diferencial quizá, que no es sistematizado, ¿no? En muchas unidades, aunque aquí lo hacemos a todo el mundo, es la valoración del estado funcional, ¿no? Y eso lo tienes que hacer. Ahora ya es obligatorio medir fragilidad. Si no tienes absolutamente ni un recurso, estás solo en la consulta y tienes 30 segundos, puedes pasar un CFS o una escala de Frail, que son de screening, ¿no? Para saber
qué paciente puede estar en riesgo de ser frágil. Ya sabéis que la fragilidad obviamente es un síndrome asociado a la edad, pero en población renal no se ha demostrado claramente una asociación con la edad, o sea, podemos tener pacientes frágiles de 59 años y pacientes robustos de 75. De hecho, piensa que el que nos llega a la consulta, de alguna manera ya existe un sesgo positivo, ¿no? Alguien ha pensado que ese paciente es candidato a trasplante, con lo cual suelen ser pacientes menos frágiles. En cuanto a evaluación fíjate, en el screening de neoplasias nosotros hacemos lo que es en población general, con lo cual hay bastante población de esta que se sale de screening de PSA, de screening de mamografía, por ejemplo, en señoras, si lo han hecho correctamente hasta la edad que tocaba, ¿no? Que se ha visto que incrementar y llevar al límite el screening de neoplasia ahí no tiene sentido. En el screening cardiovascular sí que hacemos un test de isquemia no invasivo con los mismos criterios independientemente de la edad. También hay una corriente fuerte ahora pegando de que nos estamos pasando con los test de isquemia no invasivos y que realmente, bueno, de hecho hay el doctor Anand Sharif de UK aboga por directamente no hacer ni ecocardio, ¿no? Que nosotros, vamos, yo sin un De acuerdo. ecocardio no soy nadie. Pero bueno, seguirían como el mismo esquema, que nosotros sí que lo hacemos en receptores diabéticos, que al final acaban siendo casi un 40% de la población que accede al trasplante. Pero lo que sí es muy importante es que de alguna manera tengas alguna herramienta objetiva, o sea, no puede ser que el paciente entre por la puerta y tú, según te dé la sensación, decidas cuál es su situación funcional, ¿no? Tienes que tener una herramienta objetiva que corrobore esto. Y esto se está aplicando para administración de quimioterápicos, para cirugías selectivas, para todo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos asociados al trasplante de este paciente? Yo tengo que poder informar de ellos, tengo que ser conocedor de ellos, tengo que intentar disminuirlos y eso solo se puede hacer con una valoración funcional, que hay gente que puede hacer un SPBB, un test de fragilidad, un de sentarte en la silla, levantarte, es decir, al final no existe un test hegemónico que tengas que hacer, pero sí que tienes que tener una valoración objetiva de cuál es la capacidad funcional del receptor. Esto va a ser fundamental. Gracias. Son de pronto, hay cambios en criterio en términos de obesidad, son más estrictos, lo manejan igual que en los pacientes más jóvenes, o de pronto piensan que un paciente obeso pues se le aumenta el riesgo. ¿Cómo manejan el paciente obeso mayor? Bueno, a ver, claro, fíjate que toda la charla, un poco el espíritu de la charla es a no ser más restrictivo en esta población, ¿no? Obviamente, cuanto más subas el dintel, más riesgo vas a asumir. Si tú me preguntas si he trasplantado a algún paciente con 3 puntos de fragilidad de Friel, la respuesta es sí. Y os mostraba antes que los resultados quizá nos hacen pensar en que tenemos que revalorar e intervenir a todos y que no todo puede entrar porque hay riesgos que son inasumibles. Con la obesidad pasa lo mismo. O sea, nosotros aquí el corte está en un IMC de 40. Obviamente esto también es muy relativo porque hay IMCs sobre todo en varones, ¿no? De obesidad, corpulencia más bien, que puede haber sobrepeso, pero no tanto obesidad abdominal como suele pasar en las mujeres, donde el campo quirúrgico se hace muy complicado y la herida quirúrgica también. En este sentido, bueno, en España se está trabajando por la curva de aprendizaje de cirugía robótica para minimizar complicaciones asociadas a la herida, que son las fundamentales. O sea, las experiencias negativas que tenemos en la combinación mortal de receptor mayor y obeso. Obeso estoy hablando de IMCs por encima de 35, o sea, 38, 39, o sea, bueno, tú has Bastante. estado aquí rotando, sabes que somos un programa expansivo. A lo mejor en otros centros de España el límite está en 35, incluso en 32. Aquí siempre lo miramos con la óptica de la obesidad es un factor de riesgo para peores resultados post-trasplante, pero realmente ese paciente en diálisis nadie ha demostrado que se muera menos, ¿no? Con lo cual intentamos ir un paso más allá. Es verdad que todo es un sumatorio. Entonces, si tienes un paciente mayor, frágil y obeso, seguramente sea menos aceptable para trasplante que un paciente mayor y con prefragilidad o un paciente joven y obeso, ¿no? Al final tenemos un comité
donde se presentan los casos pues muy límites en los que se decide un poco hasta dónde vamos a subir la asunción de riesgo, ¿no? No existe como tal criterio diferenciado. Si tiene más de 70, sí, ¿no? Porque tampoco creemos en que se pueda escribir sobre un papel, incluso lo del IMC, como comentaba antes, mis cirujanos, como imagino, espero que no me estén escuchando muchos, pero a veces son bastante cuadriculados, ¿no? Entonces, quiero decir, el IMC, como decía, pues puede ser un número que muchas veces refleja ese riesgo asociado y así se ha estudiado en la literatura, pero otras veces a lo mejor lo puedes tener un poco más bajo y tener a una señora muy bajita con un abdomen muy grueso de 75 años donde decidas que no vas a asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, no está diferenciado o escrito sobre un papel. Realmente la evaluación es la misma, pero sí que pues vamos mucho caso a caso, ¿no? Dedicamos muchísimo esfuerzo a la lista de espera. O sea, en mi centro la lista de espera la llevamos los nefrólogos de trasplante y requiere una persona dedicada a ello, ¿no? Digo esto por sí, porque claro, uno puede estar escuchando y diciendo, bueno, ¿y cuándo hacen estas cosas, no? Pues porque aquí se apostó porque eso debía expandirse, debíamos intentar aumentar el acceso al trasplante y para ello pues tienes que dedicar personas. Entonces sí que hacemos mucho más individualizado, ¿no? Doctora, mil gracias nuevamente por la presentación. Excelente. Le damos las gracias a la doctora María José Pérez de parte de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Y bueno, bienvenida siempre a Colombia. Eso espero. La próxima en persona. Claro que sí. Acá lo Muchas gracias esperamos. por invitarme. Hasta luego. Adiós. Adiós.